El más sangriento fue el atropello masivo en la Rambla de Barcelona. Younes Abouyacoub se llevó por delante a cientos de personas. 14 perdieron la vida. La verdad es que todo ocurrió muy rápido. En menos de un minuto cundió el pánico en las calles de Barcelona. Así lo recuerda hoy David Martínez, es inspector jefe de la Guardia Urbana de la ciudad condal. De hecho, son 41 segundos, es que todo es en un margen de tiempo muy escaso. Desde que entra hasta que se para es menos de un minuto, como tú dices, 41 segundos, y desde que se para hasta que llega el primer guardia, 20-21 segundos. Las imágenes no han trascendido, evidentemente, porque están judicializadas y porque no son agradables de ver, desde luego, pero lo que se ve es como la furgoneta va haciendo zigzag, buscando dañar al máximo número de gente. Cuando llegaba a una zona que estaba poco transitada, pues se iba hacia el lugar donde había más gente para ir arrollando al máximo número de gente posible. Cada día por la Rambla a esas horas pasan unas 250.000 personas. La verdad es que lo tenía muy fácil el terrorista para hacer daño. Se vivieron auténticos momentos de caos. Rápidamente los turistas empezaron a huir, se resguardaron en bares, en comercios, en hoteles, donde pudieron. Pero no solo había gente disfrutando del ocio típico del mes de agosto, también había gente trabajando. Es el caso de Miguel, operario del Servicio de Limpieza de Barcelona, una de las personas de las que dieron el primer aviso. Yo avisé a Guardia Urbana, un furgón que había aquí, con unas palabras que me salían un poco extrañas, pero dije kamikaze, furgoneta blanca. Y yo instantáneamente, no sé qué iba a hacer, pero salí corriendo detrás de la furgoneta, con escoba en mano. Entonces, claro, no sabía realmente, pero yo iba detrás de la furgoneta. Hasta que un policía de la Guardia Urbana me adelantó ya desenfundando el arma. Y ahí fue cuando dije, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Había muchas víctimas en el suelo y claro, pues lo suyo era que yo estuviera ayudando a las víctimas. Barcelona se movilizó entera para capturar al terrorista y atender a los heridos. Rápidamente fueron trasladados a los hospitales más cercanos. Uno de ellos es el Centro de Atención Primaria de Ciudad Vela. Está a apenas 500 metros de la Rambla. Elizabeth es enfermera y estaba trabajando aquel terrible 17 de agosto. Empezamos a oír muchas sirenas para arriba, para abajo, y de golpe vi acercarse una sirena cada vez más cerca y aparcó una furgona de la Guardia Urbana en esta calle que entra para la plaza, y digo, uy, este trae algo seguro. No sabía que era, si un niño, si era un adulto, pero digo, de la manera que viene, algo hay. Y cuando abrió la puerta vi que cogía como un bulto así, y escuché a alguien que dijo, es un niño, es el niño de Rubí. Pero no solo los servicios de emergencia fueron los que ayudaron a las víctimas, también los propios ciudadanos se volcaron en asistir y en atender a todos los que lo necesitaban. Uno de ellos fue Albert Salvador, un consultor catalán que estaba con su familia en un restaurante cuando empezaron a recibir noticias de lo que estaba ocurriendo. No les dejaron salir hasta las 9 de la noche. Fue entonces cuando, yendo a recoger su moto, se encontró con los familiares de un matrimonio canadiense que habían llegado ese mismo día a Barcelona para hacer turismo. Encontraron a la mujer en un hospital cercano, pero el marido no estaba. Albert cogió la moto y acompañó al familiar por todos los hospitales de Barcelona hasta lograr encontrarlo. Entonces yo empiezo a hablar con la gente del hospital y vi que había un listado de víctimas y había muchas víctimas que ponía a desconocido. Por tanto, como la señora estaba bien, no piensas que el hombre está muerto, sino que piensas que está en otro hospital. Entonces él me dijo, bueno, pues habría que ir a ver a otros hospitales. Primero fuimos al Hospital del Mar, porque por la ronda litoral nos iba mejor. Allí nadie dio cuenta de este señor. Fuimos al Hospital de Sant Pau, tampoco. Fuimos al Hospital Clínico, tampoco. Y en el Hospital Clínico, ya el médico que me atendió me dijo, mira, si no lo habéis encontrado, ve a la Valle de Borón. En ese atropello murieron 14 personas, otra murió en Cambrils, también atropellada, y otra fue asesinada en Esplugues de Llobregat, cuando el yihadista, huido de la Rambla, le apuñaló para robarle el coche y darse a la fuga. Esta víctima se llamaba Pau Pérez, tenía 35 años, y así recuerda a su hermano Guillermo cómo fue ese día. Mi hermano había quedado aquí en Barcelona para quedar con unos amigos suyos para hablar sobre algo de Nepal, porque eran las fiestas del barrio de Gracia aquí. Entonces subió un coche. Y para aparcar aquí gratuitamente en Barcelona pues tienes la zona esa o Pedral, y lo dejó en zona universitaria, y justamente pues el tío fue andando todo el tramo hasta llegar a aquella zona y por mala pata, mala suerte, desgracia, coincidencia, llámale como quieras, pues encontró a mi hermano aparcado y lo apuñaló y
lo apartó y lo dejó detrás. Estos testimonios y muchos más los vas a encontrar en el reportaje Regreso a las Ramblas, que ya tienes disponible en sinmiidentidadcope.es. Podrás descargarlo y escuchar este podcast original de COPE. Seguimos en Mediodía. Estás escuchando Mediodía. COPE. Parezca raro, hace 50 años las portadas de los periódicos anunciaban un nuevo cambio en la misa, dándole el mismo espacio que unas semanas antes le daban a la victoria de Massiel en Eurovisión. Hace medio siglo los diarios ofrecían una crónica principal de la agencia EFE que señalaba que a partir de tal día como hoy podían comenzar a utilizarse 3 nuevos cánones en la misa. En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado. Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. Reciban el saludo de Mateo González. Escuchen esta historia que les voy a contar. Este anuncio acababa con el monopolio extendido durante 12 siglos del conocido como canon romano, hoy identificado como la primera de las plegarias eucarísticas. Estas 3 nuevas anáforas se presentaron en una rueda de prensa en el Vaticano. El encargado de hacerlo fue el benedictino experto en liturgia y con un papel destacado en la Reforma, Cipriano Bagallini. El monje anunció que ya estaba el texto latino y que en breve comenzarían las traducciones. La novedad principal es que los nuevos textos muestran los beneficios espirituales y pastorales que pueden aportar a la piedad y a la práctica de todas las virtudes cristianas, decía. Esta decisión ha sido decisivo el hecho de que la riqueza espiritual, litúrgica y pastoral que puede y debe expresar un canon es de tal naturaleza y abundancia que no puede ni debe encerrarse en una sola fórmula. Un pequeño cambio que hoy hemos asumido y que nos puede ayudar a seguir profundizando en la fuerza de la Eucaristía. El Papa Francisco, en su catequesis sobre la misa, el pasado 7 de marzo, hablaba sobre la plegaria eucarística y terminaba su discurso señalando que esta fórmula codificada de oración tal vez podemos sentirla un poco lejana. Es cierto, es una fórmula antigua, pero si comprendemos bien el significado, entonces seguramente participaremos mejor. ¿Estamos realmente preparados para vivir todo esto desde el banco? Y estamos en El Espejo y comenzamos ya con el avance de las principales noticias de esta jornada que nos trae Nacho de Gamón. Buenas tardes. Buenas tardes, Mateo. La Santa Sede ha nombrado al nuevo sustituto de la Secretaría de Estado. Se trata de Monseñor Edgar Peña Parra, venezolano de 58 años, lleva 25 trabajando para el servicio diplomático de la Santa Sede. Es experto en diplomacia multilateral y hasta ahora ejercía como nuncio apostólico en Mozambique. Además, hoy el Papa ha rezado el Ángelus desde la Plaza de San Pedro. Un Ángelus en el que ha hablado del dogma de la Asunción de la Virgen y también ha recordado a las víctimas del puente de Génova. Y también la Iglesia de España ha mostrado su pesar por la tragedia del puente Morandi de Génova. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, ha enviado 2 cartas al arzobispo de Génova, el cardenal Angelo Bañasco, y al presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Gualtiero Bassetti, en las que, en nombre de la Iglesia en España, les transmite su sentimiento de dolor y solidaridad y también les pide que traslade su afecto a los damnificados y al pueblo de Italia. Santiago de Compostela acaba de recibir al peregrino número 200.000. Marco de la Roca, un italiano que estudió arqueología, ha sido el peregrino número 200.000 en lo que llevamos de año. De la Roca ha realizado el camino en bicicleta y salió de San Juan pie de puerto en el País Vasco francés. Además, 2018 lleva camino de ser un año récord. Santiago ha alcanzado la cifra de los 200.000 peregrinos 8 días antes que en 2017, año en el que ya se batió récord, superando la mágica cifra de los 300.000 peregrinos. Y la Escolanía del Escorial de gira por China. Los niños de la Escolanía del Real Monasterio del Escorial estarán en China hasta el próximo día 27. En el gigante asiático van a dar 5 conciertos en Shanghái, en Nanjing y en Pekín. Gracias, Nacho. Al final del espacio ampliamos todas estas noticias y a la vuelta de publicidad vamos a hablar con Mosén Josep María Turull, que desde septiembre será el nuevo rector de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. ¿Secuestrar a su hija? Mala idea. Manipular su mente, mala idea. Nunca le molestes en fin de semana. 2 de Arnold Schwarzenegger. El sábado, Cuento contigo, amigo. Comando, y el domingo, Todo está en tus manos. Desafío total. En 13. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma. ¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volvió de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatólica.es e inscríbete por tan solo 30 euros. Señoras, me alegro, buenos días. Aquí arranca la tarde de Les COPE. escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas. Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales. Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores. Llama ya al 670 98 0805 o escribe a info@fundacioncope.com. En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado. Tenemos en este miércoles de fiesta, en el tiempo de entrevista del Espejo, a Mossèn Josep Maria Turull, que hasta ahora era el encargado de las celebraciones litúrgicas de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona y que será desde septiembre además el rector de este templo y párroco. Vamos a conocer con él algunas de las peculiaridades de esta comunidad de fe que se ensancha al recibir a tantos visitantes cada año. Mossèn Josep Maria, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hasta hace poco la pregunta del millón, podemos decir, sobre la Basílica de la Sagrada Familia era ¿cuál sería la fecha de finalización de las obras? Duda que ya podemos tener resuelta, ¿verdad? No se crea, no se crea. Aquí hay un proyecto, que dice pues hacia el 2026, porque con motivo del centenario de la muerte de Antonio Gaudí, se espera poder terminar la parte más importante de la basílica, que incluye lo que son las torres centrales, son 6 en concreto que aún faltan, y la parte del claustro exterior que aún faltan. Esto de cara al 2026, si nada lo impide, teniendo en cuenta que ya sabe usted que las obras siempre tienen muchos percances. Y en un edificio tan singular como este, pues no es de esperar que pase menos. Faltará todavía para más adelante, a partir del 2026, poder terminar lo que es la fachada principal, la fachada de la Gloria, y también la escalinata que tiene pues que entrar en la manzana de casas que hay delante, ¿no? Uh-huh. Que allí pues hay otros problemas urbanísticos pues que se esperan poder ir resolviendo de aquí al 2026. Uh-huh. En esto nosotros somos como muy de la prisa en el momento en el que estamos, pero siempre hay que tener muy presente lo que decía Gaudí cuando ya entonces, nada más iniciarse las obras, le preguntaban ¿y cuándo se va a terminar la Sagrada Familia? Y él siempre respondía que mi dueño no tiene prisa. Pues tampoco nosotros debemos tener una prisa excesiva y debemos dar gracias a Dios porque si Dios quiere seremos de los que podemos ver gran parte de la basílica ya culminada. Sí, creo que también era una frase del propio Gaudí que cada generación veríamos una de las fachadas. Nosotros nos está tocando ahora la de la Pasión, como el propio Gaudí vio solo la del nacimiento. No obstante, el proyecto, pues sobre todo pensando en esa fachada que nos queda de la Gloria, está al menos proyectado bastante asentado, hay bastante unanimidad. Se está trabajando en ello, porque en este sentido se trata de retomar todo lo que ya había dejado Gaudí, sobre todo las maquetas, que fue lo que, aunque muy destruido, pero después reconstruyéndolo como si fuera un puzzle, se pudo recuperar, ¿no? Junto a fotos de maquetas que había habido, porque por desgracia con la persecución religiosa que estalló junto con la guerra civil, pues se quemaron prácticamente la mayoría de los planos, de los dibujos de Gaudí, ¿no? En este sentido, pues ya, digamos, se trata de retomar y ver pues las adaptaciones o las cuestiones que hay que ir
puliendo de cara pues a llevarlo a término. Y centrándonos en el propio Gaudí, que está enterrado en la cripta de la Basílica, ¿esta figura de Antonio Gaudí es algo más que simplemente una inspiración arquitectónica? Hombre, Antonio Gaudí no solo es un genial arquitecto, sino que era un gran cristiano. Por eso se ha iniciado su proceso de beatificación y realmente su vida fue un testimonio de ir a más, sobre todo a nivel cristiano, ¿no? Él, digamos, no solo hizo su obra, sino que su obra le hizo a él, ¿eh? Él trabajó en una iglesia porque pensaba que la iglesia era lo mejor que podía hacer un arquitecto, y este trabajo en la iglesia a él le fue transformando y le fue convirtiendo cada vez en un cristiano más devoto y más fiel, ¿no? En este sentido, él no solo es el arquitecto, sino que inspira, parte de la arquitectura, también la espiritualidad que allí se respira. Y también la espiritualidad que queremos que la gente vaya descubriendo y viviendo cada vez más en la Sagrada Familia. Porque, ¿cómo podríamos resumir qué ofrece la Sagrada Familia tanto a creyentes como también muchos no creyentes que la visitan, pero que tienen un poco una sensibilidad especial para trascender el arte y la estética del lugar? ¿Es el mismo Gaudí el que se está dando ahí? Yo creo que la Sagrada Familia es como la quinta esencia de lo que ya los teólogos medievales llamaban la vía pulcritudinis, la vía de la belleza para acceder a Dios. Y esta es la sensación que todos captamos de la gente que entra en la Sagrada Familia, ¿no? Que quedan, cuando entran, como el Papa Benedicto XVI, cuando entró por primera vez, abrió por primera vez la puerta principal y vio la Sagrada Familia, pues se quedó boquiabierto, ¿no? Y pues toda la gente también cuando entran se quedan boquiabiertos con la belleza de la Sagrada Familia. Yo creo que esta, como el Papa Benedicto XVI y antes San Juan Pablo II había dicho, por la vía de la belleza el mundo actual puede acceder a Dios. Y yo creo que esta es una de las grandes ofertas que actualmente la Sagrada Familia ofrece al mundo, a través de su belleza, poder acceder a Dios. Y lo que se ve es eso, cuando la gente se queda boquiabierta con la Sagrada Familia, le caen muchos esquemas tópicos, prejuicios, y es una oportunidad pues para que el Espíritu Santo, por la vía de la belleza, pueda entrar en su corazón. Volviendo a ese día en el que Benedicto XVI acudió a Barcelona para consagrar el templo, él también puso de manifiesto pues la idea originaria de los promotores del templo, de esa insistencia en dedicar a la Sagrada Familia de Nazaret una iglesia para mostrar al mundo pues el amor, el trabajo y el servicio que José, María y el niño vivieron. ¿Es también un reto añadido para quienes cada día trabajáis en la Sagrada Familia? Evidentemente, todos solo podremos solo podremos conseguir que la gente respire el clima de Nazaret si nosotros vivimos el clima de Nazaret. Y esto también es del que desde los trabajadores a la pastoral pues intentamos, ¿no? Que con sencillez, pero con la máxima corrección, ¿no? Pues la gente disfrute de las celebraciones, del templo, de manera pues eso, que puedan descubrir por María, por José, pues que Jesús no solo es el Hijo de María, sino que es el Hijo de Dios que vale la pena, en el que vale la pena creer, confiar y entregar la propia vida para poderla ganar. De hecho, hoy celebramos la Asunción de la Virgen María, que es una muestra de esto, ¿no? De cómo entregando su vida a la voluntad de Dios, pues la recuperó de la manera más plena. Y bueno, hemos conocido que usted ha sido nombrado como el nuevo párroco. ¿Qué comunidad parroquial es la que se reúne en torno a este templo, ¿no? Esta realidad pues escondida más allá de las filas de turistas o de la atracción cultural. Desde que se terminó de construir la cripta,
ya se constituyó una parroquia en torno a la Sagrada Familia, precisamente porque en aquel entorno entonces pues no había ninguna otra iglesia, era toda una parte que eran, cuando se empezó a construir la Sagrada Familia, eran campos, ¿no? Y ya estaba planificado el ensanche, la Eixample de Barcelona, y siguiendo pues esta planificación se construyó la basílica, y a medida que iban creciendo las casas, los edificios alrededor, pues se creyó oportuno en esa parte donde no había ninguna otra iglesia constituir esa cripta en parroquia, con lo cual pues ya tiene una larga tradición esta comunidad parroquial, que se reúne sobre todo en la cripta, sigue reuniéndose en la cripta de la Sagrada Familia, y reúne a la feligresía de ese barrio, que ha tomado el nombre de la basílica, ¿no? Es el ensanche de la Sagrada Familia. Es gente pues de un nivel medio, donde hay una gran cantidad pues eso de gente ya de generaciones que viven allí, y también pues toda una serie de gente venida ahora más recientemente. Uh-huh. Esta tiene que ser, ¿no? Ya la comunidad cristiana que se reúne y que de alguna manera pues está a la base a nivel humano y espiritual de la Sagrada Familia, y la idea es pues precisamente que toda esta gente que descubra, que vaya descubriendo por la Sagrada Familia a Dios, que quiera crecer en la fe, encuentre en esta comunidad cristiana el lugar donde vivirla, seguir viviéndola, y donde ir creciendo en esta fe. Eso es. Bueno, pues tendremos tiempo hasta 2026 de poder ir conociendo y siguiendo pues cómo va creciendo también esta gran realidad espiritual. Uh-huh. Monseñor Josep María Turull, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y le deseamos lo mejor también en esta nueva tarea como párroco. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta otra. Y abrimos ahora nuestra página informativa con Nacho de Gamón. Saludos de nuevo. ¿Qué tal, Mateo? La Santa Sede tiene un nuevo sustituto de la Secretaría de Estado. Se trata de Monseñor Edgar Peña Parra, venezolano de 58 años, lleva 25 trabajando para el servicio diplomático de la Santa Sede. Es experto en diplomacia multilateral y hasta ahora ejercía como nuncio apostólico en Mozambique. Sustituye en el cargo al recientemente creado cardenal Angelo Becciu, que ha sido nombrado prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Y no olvidamos que hoy celebramos la solemnidad de la Asunción de la Virgen. Y por eso el Papa Francisco ha rezado el Ángelus en la Plaza de San Pedro en Roma. Está Ángeles Conde. Buenas tardes. Buenas tardes. Como no podía ser de otra forma, el Papa Francisco ha recordado en el rezo del Ángelus a todas las personas que perdieron la vida ayer en el desplome del puente Morandi en Génova. Ha pedido a todos los fieles en la plaza que se unieran a él en el rezo de un Ave María por las víctimas y sus familiares. Escuchamos las palabras del Santo Padre. Pienso de forma especial en quienes han sufrido la tragedia que ocurrió ayer en Génova y que ha provocado víctimas y desconcierto en la población. Mientras confío a la misericordia de Dios a las personas que han perdido la vida, expreso mi cercanía espiritual a sus familiares, a los heridos, a los desplazados y a todos los que están sufriendo por este dramático evento. En su alocución previa al rezo del Ángelus, Francisco ha destacado la profunda unión de la Virgen con Cristo, una unión corporal y espiritual que comenzó con la Anunciación y culminó en el Calvario. Por eso Dios, ha dicho el Papa, le reservó una participación plena en la resurrección de Jesús. El Santo Padre ha destacado que esto nos indica que Dios desea salvar al ser humano por entero, en cuerpo y alma. Esta realidad, la Asunción de María, confirma la unidad de la persona humana, ha concluido el Papa Francisco. En estos momentos el cardenal Osoro está presidiendo la misa de la Virgen de la Paloma, y esta tarde se celebra el famoso misterio de Elche. Y ya está todo preparado, hasta allí nos vamos. COPE Elche, Juan Carlos Romero, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora ya hay gente que abarrota la Basílica de Santa María de Elche con el fin de poder coger el mejor sitio desde donde seguir la segunda parte del misterio, la festa, en la que la Virgen de la Asunción va a ser coronada Reina de los Cielos. Un momento que representa la renovación de un maravilloso vínculo entre el pueblo de Elche y su patrona, que se ha transmitido de padres y madres a hijos e hijas durante siglos. Un momento íntimo, mágico, que nadie quiere dejar de vivir. Previamente, la imagen de la Madre de Déu ha salido acompañada por los cantores del misterio en procesión por las calles de la ciudad,
en lo que representa la antesala de lo que vamos a vivir en pocas horas, con esa ascensión de María a los cielos entre los cantos del Araceli y los vivas de la gente, algo que emociona todos los años y que en esta oportunidad, seguro, no va a ser diferente. Y la Iglesia española comparte el dolor por la tragedia del puente de Génova. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, ha enviado 2 cartas al arzobispo de Génova, el cardenal Angelo Bañasco, y al presidente de la Conferencia Episcopal italiana, el cardenal Gualtero Bassetti, en las que en nombre de la Iglesia en España les transmite su sentimiento de dolor y solidaridad y también les pide que traslade su afecto a los damnificados y al pueblo de Italia. Se produzcan intercambios de información. ¿Qué tiempo te pusiste en medio? Y con la música vamos despidiendo este espejo del 15 de agosto, pero sigue en Mediodía Cope. Lorena Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mateo. Tenéis una persona muy interesante ahora con la que hablar de ciencia. Sí, nos vamos a hablar con David Lario. Y es que después de 3 intentos fallidos, la NASA ha logrado lanzar al espacio la sonda Parker. El objetivo es aproximarse lo máximo posible al Sol. A las 3:30 de la madrugada, a las 9:30 hora española del pasado domingo, la sonda despegó de la base de Cabo Cañaveral, en Florida. Nunca antes una nave había intentado acercarse tanto al Sol para procurar conocer mejor su naturaleza. Desde los años 50, la industria aeroespacial ha querido realizar una misión al Sol y ahora, por fin, lo han conseguido. 3, 2, 1, 0. Liftoff, the sun. Ese es el sonido de esa madrugada del pasado domingo. Uno de los científicos que ha participado en la creación de la sonda Parker es el astrofísico español David Lario, que estuvo siguiendo el lanzamiento desde Cabo Cañaveral. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con qué objetivos concretos se lanza la sonda Parker? ¿Qué secretos puede esconder el Sol? Bueno, uno de los objetivos de la sonda Solar Parker es el estudio de la corona solar. La corona solar es aquella estructura que vemos durante los eclipses totales de Sol, y uno de las incógnitas que aún encierra el Sol es por qué la corona solar está tan caliente, ¿verdad? Son alrededor de 1 o 2 millones de grados y la superficie del Sol es tan solo de 6.000 grados. Y esta es una de las grandes incógnitas, porque en principio cuando vamos a una fuente de calor, a medida que nos acercamos, la temperatura es más alta, y cuando nos alejamos la temperatura es más baja. Y la corona presenta una temperatura más grande que la superficie del Sol, y esto es uno de los misterios que aún no conocemos. Otro de los objetivos es el estudio del viento solar. El viento solar es un flujo continuo de partículas que fluye del Sol y que puede llegar hasta 800 kilómetros por segundo, e interesa saber cuáles son los mecanismos que aceleran este viento solar. David, ¿de qué materiales se ha construido esta sonda para poder soportar esas altas temperaturas? No habrá sido nada fácil. No, se han probado distintos materiales y se ha diseñado un escudo térmico especial que va delante de la sonda, que está siempre de cara al Sol, de manera que pueda proteger los instrumentos científicos que están en el cuerpo de la sonda. Cuando se acerque más al Sol, la temperatura que se espera delante del escudo térmico es alrededor de 1.400 grados centígrados. Se dice pronto, 1.400. ¿Tenéis algún resultado de la sonda? No, todavía no. De momento lo que se están haciendo es comprobar que los sistemas están desplegando los instrumentos científicos. Por ejemplo, el campo magnético está en lo que se llama un boom. También se tiene que comprobar la antena. O sea, hay todo un sistema de procesos primero que se tienen que ir comprobando antes de que la sonda sea activa y podamos recibir los primeros datos. ¿Por qué le habéis puesto este nombre, lo de Parker? Se debe a Eugene Parker. Eugene Parker era un científico de la Universidad de Chicago, es todavía está vivo, y es el que postuló la existencia del viento solar. Lo hizo en un artículo en el año 58 y estaba basado primero en este dato observacional que la corona es mucho más caliente que la superficie del Sol, también en la orientación que cogen las colas de los cometas, pues postuló la existencia del viento solar e hizo toda la formulación sobre cómo existe que la corona no puede estar estable en el Sol, sino que tiene que ir fluyendo continuamente. Y tú, David, ¿cómo has acabado participando en este proyecto? ¿Cuánto tiempo llevas metido en esto? Bueno, yo hice la tesis en la Universidad de Barcelona. ¿Sí? Y ya estaba relacionado con estos temas. O sea, en concreto lo que estudié, en el Sol se producen fenómenos transitorios como son las fulguraciones o lo que llamamos eyecciones de masa coronal que aceleran partículas energéticas. Y empecé en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins. ¿Sí?
que es donde se ha desarrollado la misión, y entonces pues la gente que trabajaba en este tema pues recogieron a los que ya estábamos allí para ayudar al diseño de la misión. Vamos, que no perdiste oportunidad, David. No, y bueno, esta misión la idea de enviar una misión al Sol ya se propuso en el año 1958 y no ha sido y durante el año 1958 hasta ahora ha habido bastantes conceptos o diseños de misiones, y esta en concreto, la que ahora está ya camino hacia el Sol, se empezó a diseñar en el 2008. He estado involucrado en el diseño de la misión desde el 2008. David Lario, científico español que ha participado en el lanzamiento de la sonda Parker. Buenas tardes, buenos días para ti. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @mediodíacope, en facebook.com/mediodíacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 0000. Son las 2, la 1 en Canarias. Última hora en Mediodía. COPE, estar informado. Buenas tardes, saludos de Lorena Fernández. Festivo en toda España. Este miércoles es el Día de la Virgen de Agosto. No hay pueblo que no celebre en esta semana sus fiestas patronales. Enseguida vamos a recorrer la geografía española en este 15 de agosto. Pero la actualidad no se detiene. En Italia, los bomberos y los servicios de emergencias siguen buscando posibles supervivientes bajo los escombros del puente de Génova. Hasta ahora se han contabilizado al menos 38 muertos, pero el gobierno italiano teme que esa cifra pueda aumentar en cualquier momento. El Papa Francisco, durante el rezo del Ángelus, acaba de recordar a las víctimas. Pienso de forma especial en quienes han sufrido la tragedia que ocurrió ayer en Génova. Quiero expresar mi cercanía espiritual a todos los que están sufriendo por este dramático acontecimiento. El día después de la catástrofe, la polémica en Italia se centra también en la búsqueda de responsabilidades. El puente estaba en revisión. Algunos ingenieros y arquitectos italianos ya habían alertado de los fallos estructurales del viaducto, mientras el presidente de Italia, Matteo Salvini, que echa la culpa a la Unión Europea por poner límites al gasto público, preside hoy un gabinete de crisis del gobierno italiano. Nos vamos hasta ese país. Ángeles Conde. El gobierno italiano señala directamente a la empresa concesionaria de la autopista A10 que circulaba por este viaducto. Así lo sostienen el ministro de Infraestructuras, Danilo Toninelli, y el viceministro Luigi Di Maio desde el lugar de la tragedia. Matteo Salvini, por su parte, desde Calabria, insiste en que Autostrade per l'Italia pagará civil y penalmente por este desastre, porque es una empresa, dice, que ha ganado millones cobrando uno de los peajes más caros de Europa y no ha realizado el mantenimiento que requería el viaducto. El fiscal jefe de Génova ha dicho que no ha sido una fatalidad este desplome, que hay responsabilidades que depurar. Ha dispuesto la apertura de diligencias por homicidio múltiple y desastre culposo tan pronto como se halle a todas las víctimas y se despeje la zona. Esa es la última hora que nos llega desde Italia. Aquí en España sigue el goteo incesante de pateras en el Mediterráneo. Salvamento Marítimo ha rescatado hoy a cerca de 400 personas que en varias embarcaciones trataban de alcanzar las costas andaluzas. Adrián Gil. Sí, trabajo intensivo de rescate de las unidades de salvamento marítimo en nuestras costas. Hasta ahora hablamos de un total de 361 personas rescatadas en 9 pateras. 5 de ellas han sido localizadas en aguas del estrecho a lo largo de toda la mañana, con 135 inmigrantes a bordo. Por su parte, en el mar de Alborán se han podido rescatar a 226 personas que han sido avistadas en 4 pateras. Todas ellas se encuentran en buen estado de salud y se mantienen a la espera de llegar a puerto, ya que muchos de estas embarcaciones de salvamento marítimo siguen realizando tareas de búsqueda en estas zonas para poder localizar más pateras en las próximas horas. Y entre tanto, el gobierno de Pedro Sánchez saca pecho tras el acuerdo alcanzado para acoger a los 141 inmigrantes del Aquarius, pero Malta y Francia
dicen por su parte que el mérito es de Emmanuel Macron. 60 van a venir a España, la mayoría a Cataluña. El barco, entre tanto, está a punto de llegar a Malta, mientras el gobierno francés dice que el pacto a 6 bandas demuestra la buena voluntad de los firmantes. Estamos en París, Asunción Serena. En el comunicado difundido por el Elíseo, la presidencia de la República Francesa precisa que, siguiendo su iniciativa y la de Malta, varios Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España, se han puesto de acuerdo para permitir el desembarco rápido y seguro de las personas socorridas en el mar. Posteriormente, el ministro de Exteriores galo, Jean-Yves Le Drian, ha incidido en que Emmanuel Macron, el ministro del Interior galo y él mismo se han movilizado para obtener esta cooperación europea. Un acuerdo que muestra que se puede llegar a una solidaridad concreta cuando hay una voluntad común. Eso sí, ha recordado que el objetivo es lograr evitar estas migraciones y encontrarse en situaciones similares. Para ello es importante, dice, que se ponga en marcha con eficacia el tríptico decidido el pasado mes de junio en el Consejo Europeo, es decir, protección de fronteras, ayuda a los países de origen y de tránsito y el tratamiento desde allí de las demandas de asilo. El gobierno socialista presume, tras el acuerdo entre España, Francia, Alemania, Portugal, Malta y Luxemburgo para acoger a esos 141 inmigrantes del Aquarius. Atribuye el pacto a Pedro Sánchez, pero en Europa solo se habla de Macron. Y por ello te estamos preguntando en Mediodía COPE, ¿qué piensas de este acuerdo? ¿Crees que es una buena noticia o es solo un parche mientras siguen llegando miles de personas por el estrecho? Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Lorena. ¿Qué nos están diciendo los oyentes en Mediodía COPE? Paloma, por ejemplo, cree que este acuerdo es una buena noticia porque, dice ella, salva vidas. También se pregunta qué ocurre con los que no vienen siempre en el Aquarius. Y escuchamos también tus notas de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637 23 0000. Es claramente un parche, vamos, a mí me encantaría verlos a todos que estuvieran aquí en Cádiz para ver lo que está pasando, que llegan día a día muchísimas personas y aquí solo se fijan en los que llegan en barcos grandes. Esto está claro que es un parche más. Hoy rescatan a esos 141 inmigrantes, pero en el fin de semana te vienen otros 300 y ya no va a haber ningún pacto para recogerlos. Hay que ir a la raíz del problema, a esas mafias que se lucran de todo esto. Pues sí es verdad que al final el gobierno de Sánchez no ha intervenido en el acuerdo, pues Macron habrá dicho vamos a cogerlos, pero la mitad los mandamos a España. Y encima sale Torra diciendo que se los manden a él. Parece que solo nos estamos fijando en los que vienen en el barco Aquarius, pero hay cientos de personas que llegan a las costas españolas por el estrecho de Gibraltar todos los días y están olvidadas. 6 países han acordado, entre ellos España, acoger a los 141 inmigrantes del Aquarius. España acogerá a 60. Te estamos preguntando precisamente sobre este pacto a 6 bandas. ¿Qué opinas de este acuerdo? ¿Es una buena noticia o es solo un parche mientras siguen llegando miles de personas por el estrecho de Gibraltar? Envía tu nota de voz, nota de audio al 637 23 0000. 637 23 0000. Gracias, Antonio Montero. En Londres ya ha sido identificado el detenido por el ataque terrorista en Westminster. Se trata de Salih Khater, un británico de 29 años de origen sudanés que se está negando a cooperar con la policía. No estaba fichado por los servicios de inteligencia británicos. Ahora se investigan sus posibles vínculos con el yihadismo. El método utilizado, un atropello indiscriminado, es el mismo del atentado de las Ramblas, a 48 horas del primer aniversario de esta masacre islamista, que recordemos dejó 16 muertos y más de 130 heridos. La ciudad condal se prepara para rendir homenaje a las víctimas. COPE Barcelona, Sergi Tor. El objetivo es que sea un acto emotivo, sobrio y alejado de pomposidad y de protagonismos. Primero se hará una ofrenda floral en la que participarán familiares de las víctimas en el mosaico Joan Miró, en la Rambla, donde finalizó el mortífero recorrido la furgoneta. Luego, a las 10:30 de la mañana, en Plaza Cataluña, 50 alumnos de las 5 escuelas municipales de Barcelona y del Conservatori interpretarán el Candles Osage, acompañados por 5 violoncelistas, un contrabajo y un piano de media cola. Después se leerán en 7 idiomas los nombres de las víctimas. Con el lema Barcelona Ciudad de Paz asistirá el rey Felipe VI y los presidentes de los gobiernos de España y la Generalitat, y representación institucional de todas las ciudades que sufrieron los ataques y de donde eran originarias las víctimas. No habrá discursos en un acto abierto a toda la ciudadanía. Manuel Torres, experto en terrorismo yihadista y profesor de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Todos utilizamos Internet, todos tenemos acceso a Internet, pero ¿cómo lo utilizan los yihadistas? Pues lo utilizan de una manera bastante creativa, sobre todo porque ellos se encuentran en un entorno cada vez más hostil, donde se les intenta negar el acceso a esta tecnología
y eso les obliga a buscar los resquicios en el sistema, pues para que el mensaje radical siga estando disponible para aquellos que quieran consumirlo y para que ellos puedan sacar todo el partido a esta tecnología que desde luego les aporta mucho. ¿En qué medida es posible controlar su actividad para prevenir atentados? Pues es posible, es decir, no existe la capacidad total de evitarla y de neutralizar la amenaza, pero sí es cierto que se puede establecer un entorno que dificulta enormemente la actividad de estos grupos y tiende a reducir la incidencia de esta violencia a unos niveles pues que pueden ser tolerables para una sociedad. Atentados como el de Barcelona y de Cambrils, de los que el viernes se cumple el primer aniversario, ¿han hecho que los yihadistas encuentren más dificultades para utilizar Internet para difundir su mensaje o no? No necesariamente estos atentados, porque al final es un triste episodio que se suma a una retahíla muy amplia de otros incidentes y que se produce en un momento donde desde hace años se ponen en marcha medidas que intentan ser cada vez más proactivas a la hora de dificultar el uso de esta tecnología. De hecho, los atentados de Barcelona y Cambrils coinciden en el tiempo con una actividad internacional muy intensa que ha tenido su fruto a la hora de dificultar que, por ejemplo, estos individuos pues tengan presencia en las grandes plataformas de Internet que todos utilizamos a diario. Ya. ¿Y cómo realizan esas labores de captación a través de las redes? Pues principalmente a través de la elaboración y la difusión de un mensaje persuasivo que tiene la capacidad de movilizar a sectores específicos de la población y luego pues utilizando las capacidades que también dan estos instrumentos de una interacción personalizada, donde no solo se lanza una serie de contenidos, sino que se utilizan pues desde aplicaciones de mensajería móvil o otro tipo de herramientas pues para ir más allá entre estas personas que se encuentran interesadas y en este caso puede hacer un tratamiento más individualizado porque se puede hacer desde la intimidad, ¿no?, de un teléfono móvil, aunque las personas que se estén comunicando se encuentren a miles de metros de distancia. Ya. ¿Estamos suficientemente preparados en España para enfrentarnos a la propaganda y también a las acciones yihadistas o no? Pues España tiene uno de los registros más exitosos a la hora de confrontar esta violencia. De hecho, hasta que se producen los atentados de Barcelona y Cambrils, pues España había sido capaz de prevenir y neutralizar esta violencia durante más de una década. Y buena prueba de ello es que, según datos de Europol, pues España es el tercer país en número de operaciones contraterroristas, a pesar de que en cuanto a sufrir esta violencia pues estamos muy lejos de otros países como puede ser Francia, Reino Unido, Alemania, que por desgracia se han tenido que sufrir con mayor frecuencia este tipo de violencia, con lo cual los atentados de Barcelona y Cambrils pues no nos deben hacer olvidar pues que por fortuna pues España y sus instituciones pues han sido capaces de confrontar con bastante éxito este peligro. Y sin embargo usted firma un informe que dice que el terrorismo yihadista sigue apuntando a nuestro país y que hay muchas referencias desde los atentados en Cataluña del pasado año. Es cierto, esas referencias se siguen produciendo, pero también se producían con anterioridad. La cuestión es que España estaba amenazada antes del atentado y sigue amenazada después del atentado porque las causas que estos grupos esgrimen para lanzar este tipo de amenazas pues son permanentes y no se ven modificadas por circunstancias de agenda política u otro tipo de asuntos. Incluso en el caso de España compartimos amenaza con países de nuestro entorno, pero además tenemos un elemento diferenciador que no tiene ningún otro país, que es ese carácter mítico de Al-Ándalus, que desde el punto de vista de estos grupos pues constituye una causa permanente de un atractivo, ¿no?
Es una causa de agravio más, es decir, es ubicar a España pues como el ocupante ilegítimo de una tierra islámica que ha sido arrebatada por la fuerza, y por lo tanto existe un deber que no caduca en el tiempo, pues de curar esa herida, ¿no? Por lo tanto, se puede justificar la violencia contra España y los españoles desde muchos puntos de vista, pero además ese carácter del andaluz pues le da un plus de legitimidad que hace que España va a seguir siendo amenazada por los siglos de los siglos. Manuel Torres, experto en yihadismo, es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. A ustedes, un placer. Pues una última hora que acabamos de conocer, se elevan a 39 los fallecidos tras el derrumbe de un puente en Génova, en Italia. Este 15 de agosto, Día de la Asunción de la Virgen, España se viste de fiesta también con las celebraciones patronales a lo largo y ancho de todo el país. Y vamos a hacer una ronda por esos puntos. Primero en Barcelona, día grande en la ciudad condal, fiesta de Gracia, la más importante de la capital catalana. COPE Barcelona, Silvia Martínez. Las calles del barrio de Gracia albergarán estos días casi 900 actividades, desde talleres de creación para los más pequeños hasta música en directo o la particular entrega de premios a las calles mejor adornadas. Se espera que miles de asistentes frecuenten las fiestas de Gracia, que este año celebran su bicentenario. La encargada de obstetricia y ginecología del Hospital Vall d'Hebron, Elena Carreras, ha capitaneado el pregón no solo por su vocación científica, sino también por su vínculo con las fiestas de Gracia. Lo explica Josep María Contel, responsable de comunicación de la Fundación Festas da Gracia. Es una de las personas con otro colectivo que empezó a recuperar la fiesta, digamos, cultural de las escuelas de cultura popular, digamos, la gralla, animación por la calle, etcétera, etcétera. Los barceloneses dirán adiós a la semana de fiestas de la ciudad del martes 21 de agosto. Calles engalanadas también en Madrid, que hoy celebra sus fiestas más castizas, las de la Paloma. Belén Ibáñez. Unas celebraciones que han comenzado con la ofrenda floral y la misa en la iglesia de la Paloma. Tras la Eucaristía, los bomberos de Madrid han procedido a bajar el cuadro con la imagen de la Virgen, que después llevarán en procesión, no en carroza, sino en un piquete de bomberos. Será a las 8 de la tarde y recorrerá las calles del centro de la capital. La Virgen de la Paloma es la patrona chica de Madrid por la enorme devoción de los madrileños y patrona también de los bomberos. Felipe García, presidente de la Hermandad de Bomberos Virgen de la Paloma, ha explicado en COPE por qué es su patrona. Cuando se construye la actual parroquia, pues el cuadro colocado en un retablo a unos 7 metros de altura, y los feligreses solicitaron ayuda a los bomberos que se encuentran en el Parque de Puerta de Toledo para poder bajar el cuadro. Y así es como comienza la vinculación de los bomberos con la Virgen de la Paloma. Concursos populares, música, bailes y conciertos se celebrarán después en lugares tan castizos como la Plaza de la Cebada o el Parque de las Vistillas. Y nos vamos hasta Sevilla. Hoy sale en procesión la patrona de la capital andaluza, la Virgen de los Reyes. Allí está Irene Ramos. Cumpliendo con la tradición, numerosos fieles se han congregado esta mañana en los alrededores de la Catedral de Sevilla para contemplar el discurrir del cortejo, formado por un único paso, el de la Virgen de los Reyes, una talla anónima del siglo XIII a la que acompaña un niño Jesús, también anónimo del siglo XVII. La Virgen, que visten cada año las Hermanas de la Cruz, abandonaba por la Puerta de Palos la Catedral de Sevilla a las 8 de la mañana y se encontraba con los miles de peregrinos que cada 15 de agosto caminan desde muy temprano desde los pueblos cercanos hasta Sevilla para contemplar la procesión. Nuestra Señora de los Reyes ha estado acompañada durante las 2 horas de recorrido por la música y por el impresionante repicar de las campanas de la Giralda. Esas campanas que nos llegan desde Sevilla. Y en Galicia, mañana 16 de agosto, fiesta del agua en Villagarcía de Arosa, en Pontevedra. Silvia Vieito. Hace 30 años, en plena procesión de San Roque y con mucho calor, alguien le tiró agua desde el balcón a los fieles que se la pedían desde abajo. Desde ese momento, cada 16 de agosto, miles de personas celebran la Festa da Auga, ahora ya con camiones cisterna de bomberos y protección civil. La previsión es que el jueves se rocen los 30 grados, así que se calcula poder llegar a unas 50.000 personas en la fiesta. Recomendaciones prácticas: guardar el móvil y la cartera en una funda impermeable, no llevar chanclas porque es posible que nos pisen, y llevar ropa para poder cambiarse después de la mojadura. La cita el jueves a las 12 en Vilagarcía de Arousa. Ya
Ya tengo aquí a mi lado a Santi Duque, buenas tardes. Hola Lorena, buenas tardes. Ya miramos esta noche ese partidazo Supercopa de Europa. Fiesta en la ciudad de Madrid con sus dos equipos representando de nuevo al fútbol español en la Supercopa de Europa, primer título continental de la temporada. A las 9 se enfrentan en el Lecoq Arena de Tallín el ganador de la Copa de Europa, el Real Madrid, y el de la Europa League, el Atlético de Madrid. Simeone duda en el centro del campo entre Thomas y Rodri, y en el Real Madrid todo apunta que Lopetegui repetirá el mismo 11 que en el Trofeo Bernabéu. Esto es sin Luka Modric y con Isco en el centro del campo. Lo contamos desde las 8:05 en tiempo de juego. El Barcelona además disputa hoy el Trofeo Joan Gamper, 6:15 frente al Boca Juniors. Ha hablado esta mañana en el Congreso de Peñas el presidente Bartomeu. No da por cerrado el mercado de fichajes, anima a la dirección deportiva a seguir trabajando, ensalza el trabajo de Ernesto Valverde, de su entrenador, y promete que va a ser un año histórico. En el mercado de fichajes la mañana más o menos tranquila. El Leganés ha hecho oficial la cesión del central del Chelsea, el nigeriano Omeruo, y donde sigue la conmoción, Lorena, es en la Fórmula 1, después de esa noticia de Fernando Alonso, de que se retira, de que no va a correr en Fórmula 1 en 2019, unanimidad en la prensa internacional especializada. La Fórmula 1, el deporte, no será lo mismo sin Fernando Alonso. Claro que no lo va a ser. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope. Mediodía. Cope, estar informado. Un año después del atentado yihadista en Barcelona, COPE regresa a las Ramblas. Pues se ves como la furgoneta va haciendo zigzag, buscando dañar al máximo número de gente. Este viernes, desde las 3 de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Haro vuelven al epicentro del dolor. Buenas tardes, te hablamos desde Barcelona, desde la ciudad que hace un año sufría su mayor ataque terrorista. Desde donde miles de personas rendían homenaje de forma espontánea. Barcelona recuerda a sus víctimas, y la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro te lo cuentan desde sus calles. Hola, este es un mensaje para ti, que seguro que estás pensando en las vacaciones. Este verano, vayas donde vayas, puedes conseguir carburante gratis. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor, del 1 al 31 de agosto, porque sorteamos 1000 premios al día en carburante. Mira tu ticket de compra y comprueba si has ganado. Además, si lo canjeas a través de Wilet, la app de pago de Repsol, el premio se duplica. Infórmate en Repsol.es. ¿Sí? Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa? Sí, hijo, llegamos ayer, ¿por? Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Mediodía. COPE, estar informado. Es una de las puestas del verano aquí en COPE, Sin mi identidad, el podcast de ficción que está llenando nuestro verano de intriga. Un relato muy pegado a la actualidad, justo cuando se cumple el viernes el primer aniversario del atentado yihadista en Barcelona. Dirigido por Antonio Rantia, su primera temporada de 8 capítulos está protagonizada por hasta 40 actores y se ha grabado durante un mes en los estudios centrales de COPE. 'Un thriller lleno de acción en el que actores como Adrien Medi, Carlos Olaya o Natalia Varela te hablan a ti directamente, al oído. Junto a ellos escuchas también las intervenciones especiales de Carlos Herrera, de Mara Mate, el pirata Luis Pedraita o Javier Sierra, y las voces de otros compañeros de la redacción de COPE. Si me estás diciendo que circule, madre mía, estamos rodeados. ¡Venga, hombre! ¡Comisario, aquí! ¡Quietos! ¡Quietos! Pero claro, imagino que todos ustedes se estarán preguntando en qué consistirá la gala. ¡Pero usted está loco! ¿Sabe las consecuencias que puede traer esto si sale a la luz pública? Sin mi identidad cuenta la historia de Hamed Rasik, un joven de 28 años, nacido en Marruecos, que llegó siendo un niño a Barcelona junto al resto de su familia. Años más tarde, Hamed es captado por el Estado Islámico para atentar en España. Mi nombre es Ahmed Rasik. Y si estás escuchando esto, puede que sea demasiado tarde. Tengo un hermano gemelo y se llama Farid. Nacimos hace 28 años en Tetuán. Estuvimos juntos hasta que nos separamos. La primera vez fue de camino a Madrid, tras detenerme la policía. Su radicalización empieza justo después de que un hermanastro al que apenas conocían muriese en Siria
en su intento de alcanzar su particular paraíso. Mi vida cambió cuando publiqué en mi cuenta de Facebook una foto con mi hermanastro, barbudo y sonriente. 13 palabras que dieron un giro a todo. Te amo, mi hermano. Pronto voy a ser como tú. Murió en Siria. Duró un mes en el frente. Y mi madre le llamaba el mártir. Los hermanos Rasik fueron detenidos por colaboración con banda terrorista. Al ser menores de edad, pasaron por varios reformatorios y al salir estuvieron en libertad vigilada hasta que se les perdió el rastro. La policía, con el comisario Veraluce a la cabeza y con su ayudante Monzó, vuelven sobre la pista de Hamed. Ahora se dedica al tráfico de armas para fines terroristas. El comisario monta una operación para evitar su entrada en España, pero algo no sale bien. Las armas siguieron su camino. Esta vez, la policía no consiguió cogerlas en el puerto de Algeciras. Aquella noche llegaron a Madrid en una furgoneta. Ya solo había que depositarlas. Comisario Veraluce, me está escuchando desde Madrid, ¿verdad? Afirmativo. Operación fallida. Repito, operación fallida. No puede ser, Duarte. El chivatazo era bueno, la fuente era buena. Ha tenido que haber una filtración. Es la única explicación que le encuentro. Esas 809 armas tenían que entrar en ese camión. Y en cambio ahora están en España, de camino a su destino, sin tener nosotros ni puta idea de cuál es. Encontremos esas armas antes de que sea demasiado tarde. Tarde o no, mientras España se prepara para conmemorar el bicentenario de la colocación de la primera piedra del Teatro Real. Una gala que el Ministerio de Cultura quiere que tenga proyección mundial. Sin embargo, la amenaza terrorista intentará ensombrecer esta celebración. Ministro, ¿qué medidas de seguridad se contemplan para ese día? El gobierno no olvida ni un minuto la situación en la que nos encontramos. La amenaza yihadista es real y ponemos todos los medios que están a nuestro alcance para combatirla y garantizar la seguridad de los españoles. El equipo de enlace de la célula yihadista esconde las armas. Hamed y sus compañeros solo tienen que recogerlas en el punto acordado. Pero la irrupción en escena de Daniel, un niño de tan solo 11 años, lo cambia todo. Debemos darnos prisa, Karim. Las 50 pistolas. ¿50? No, Ahmed. Aquí hay 49. Las he contado 2 veces. ¡Rápido, rápido! ¡Ven! En el cajón. ¿Qué coño hace esto aquí, Lucía? ¿Quién ha puesto esa pistola aquí? ¿Dónde está? ¿Por qué has entrado en mi cuarto? ¿Quién te ha dado permiso? ¿Dónde has sacado la pistola que tienes en tu cuarto? La encontré en el bosque. En las películas, cada vez que ocurre algo, los policías tenemos que hacer preguntas a la gente y perseguir a los malos. Tenemos un grave problema, joder. Alguien tiene la pistola que nos falta y no sabemos ni quién es ni qué hará con ella. La policía tiene perfectamente localizado el taller donde el grupo de terroristas está preparando ese atentado. En su interior se encuentran los 4 miembros de la célula. Durante la operación, 3 de ellos son abatidos. Al cuarto, a Hamed, el comisario Veraluce le propone un trato. Derriben la puerta, lancen gases lacrimógenos y entren antes de que sea demasiado tarde. ¡Por la derecha! ¡Tira el arma! ¡Tira el arma! ¿Ves? ¡Ahí! ¡Recuerdo terrorista! ¡Las manos en alto! ¡Las manos en alto, disparo! ¡Comisario! ¡Aquí! ¡Quietos! ¡Silencio! Manos visibles. En alto. ¿Qué coño está diciendo? Comisario, tenga cuidado. Tome la linterna. ¡No se acerque! ¡Las manos en alto! No tengo nada. Está limpio, dice la verdad. No tiene nada. No tengo nada. Lleva cinturón de explosivos. Responsable. ¡Que te calles, coño! Oficialmente Hamed está huido, esa es la versión que se encargan de dar Veraluce y Monzó. En realidad lo que pasa es que la vida de Hamed acaba de dar un giro radical. Nadie de la Dirección General lo sabrá. Ni siquiera el ministro o el presidente del gobierno. Bueno, de momento. A partir de ahora nuestro confidente no tendrá identidad. La banda sonora de Sin mi identidad está compuesta por la cantautora madrileña Lara Morello, bajo la dirección de nuestro compañero Juan Antonio Fernández Machado. Ya solo queda un capítulo para que termine esta temporada. Si quieres saber qué pasa con Hamed y si hay alguna relación entre el Teatro Real y los planes de los terroristas para atentar en España, puedes consultarlo en sinmiidentidad.cope.es. Ahí encontrarás todos los episodios de este podcast de ficción y todos sus contenidos adicionales. Nos acercamos a las 2:30 de la tarde.
Estás escuchando Mediodía. COPE más Sevilla. 105.8 FM. La vista es el sentido más importante para el ser humano, ya que el 80% de la información de nuestro entorno la recibimos a través de los ojos. Si estás pensando en estrenar una nueva vida sin gafas ni lentillas, en Innova Ocular Virgen de Luján contamos con un equipo de oftalmólogos con más de 20 años de experiencia y la tecnología premium más segura del momento, el láser de femtosegundo. Visita clínicavirgendeluján.com o llama al 954 28 0000. Innova Ocular Virgen de Luján, tu clínica de referencia en Sevilla. Está pasando. Estás en el partidazo de COPE. Rafa Nadal lo ha vuelto a hacer, ha ganado Roland Garros. Hola Rafa, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Rafa Nadal más emocionado que nunca, ¿es verdad? También el hecho de haber ganado 11 veces pues es una cifra difícil de imaginar.